Vamos a continuar con el avance de materia y hoy tenemos que ver abdomen agudo. Y es precisamente lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, abdomen agudo. Fíjense que cuando hablamos de abdomen agudo, nos hace referencia a los signos y síntomas de dolor y sensibilidad abdominal, es decir, un cuadro clínico que obliga a menudo a un tratamiento quirúrgico de urgencia. La mayor parte de las veces el abdomen agudo se ha entendido como un cuadro de resolución quirúrgica. Sin embargo, como vamos a ver después, existen patologías que son abdomen agudo, pero no tienen un tratamiento quirúrgico, es decir, son abdomen agudo de causa médica. E incluso, fíjense que hay patologías extraabdominales que no tienen nada que ver con el abdomen, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, el espasmo esofágico difuso, etcétera, que pueden simular un abdomen agudo. Entonces hay que discriminar mucho en ese sentido. Y cuando vemos el concepto, fíjense, hace referencia a signos y síntomas, es decir, nos habla de un cuadro clínico que nos orienta primero al diagnóstico de abdomen agudo y segundo, pues a saber si ese abdomen tiene o no resolución quirúrgica. Existen diferentes patologías que son causas de abdomen agudo en las diferentes etapas de la vida. Indudablemente no es la misma causa en todas las etapas, ni siquiera en relación al sexo, ¿no? Varía un poco las causas más frecuentes de abdomen agudo si son varones o mujeres, ¿no? Mujeres en edad fértil, por ejemplo, quizás son más frecuentes las patologías ginecobstétricas, ¿no? En cambio, en los varones esas, por supuesto que no existen. En relación a la edad, también existen patologías propias de la infancia que pueden simular un abdomen agudo, ya sea malformaciones congénitas o problemas diferentes que en los pacientes con edad avanzada, ¿no? En ellos otras serán las causas también de abdomen agudo, ¿no? Principalmente las causas neoplásicas o las causas infecciosas como una enfermedad diverticular de colon, por ejemplo, será una causa también importante de abdomen agudo. Entonces, fíjense que para poder entender el concepto de abdomen agudo, tenemos que ver en esta dimensión que decíamos, ¿no? En saber de que no es la misma causa en todas las edades, los grupos etarios, y tampoco en relación al sexo, ¿no? Que tiene cada uno de ellos diferentes causas principales de abdomen agudo. Y decíamos hace un momento que existen causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Estas son patologías que simulan un abdomen agudo o que son más bien abdomen agudo, pero que no tienen una resolución quirúrgica, que no necesitan cirugía. Dentro de estas causas, fíjense que vamos a encontrar las causas endocrinas y metabólicas, las causas hematológicas y las causas tóxicas y fármacos, ¿no? En relación a eso. Dentro de las causas endocrinas principalmente estará la uremia, las crisis diabéticas, las addisonianas, la porfiria intermitente aguda, la fiebre mediterránea hereditaria, etcétera, son patologías que se presentan como un abdomen agudo, pero que no tienen un tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro de las hematológicas, las crisis drepanocíticas, por ejemplo, la leucemia aguda y algunas discrasis sanguíneas también son causas de abdomen agudo, ¿no? Y las tóxicas, por supuesto, la intoxicación por plomo, intoxicaciones por metales pesados, síndrome de abstinencia de narcóticos o el envenenamiento por la picadura de la araña viuda negra, por ejemplo, también es una causa de abdomen agudo no quirúrgico. Y dentro de las causas de abdomen agudo quirúrgico, las que tienen una resolución quirúrgica, existen varias, ¿no? Y en realidad se clasifican en 5 tipos, donde una de ellas es las causas hemorrágicas de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y dentro de estas, por supuesto que se entiende cualquier patología que cause una hemorragia interna dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Y desde ese punto de vista vamos a tener, por ejemplo, los traumatismos de órganos sólidos, como vimos en las anteriores clases, por ejemplo, el traumatismo hepático o el traumatismo esplénico, pueden ser causas entonces de un abdomen agudo de causa hemorrágica, ¿no? Después estará la fuga o la rotura de aneurismas arteriales como otra causa importante, la rotura de embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico porque sangra y produce una hemorragia. Los divertículos gastrointestinales sangrantes son otra causa importante de abdomen agudo. Las malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo también van a ser causas de abdomen agudo de causa hemorrágica, ¿no? Las úlceras intestinales, esas úlceras que tienen como complicación el sangrado, ¿no? Entonces esas
van a producir abdomen agudo de causa hemorrágica, ¿no? Las fístulas aortoduodenales tras el injerto vascular aórtico, las pancreatitis hemorrágicas, el síndrome de Mallory-Weiss y la rotura espontánea del vaso en los pacientes con hiperesplenismo e hipertensión arterial principalmente. Entonces, fíjense que todas estas van a ser causa de abdomen agudo de causa hemorrágica, ¿no? Otras son las causas infecciosas, que también se presentan con más frecuencia que las anteriores y dentro de ellas sin duda está la apendicitis aguda como la causa principal de abdomen agudo en el mundo entero y fíjense que es de causa infecciosa, ¿no? Después está la colecistitis como otra causa importante, la diverticulitis de Meckel, que vamos a ver después cuando veamos intestino delgado. Este divertículo de Meckel es un vestigio embrionario, persistencia del conducto onfalomesentérico, si ustedes recuerdan, y que se presenta con un cuadro muy parecido al de la apendicitis aguda, ¿no? Y en la localización, si ustedes quieren, está entre los 60 y 90 centímetros en el ilion terminal, ¿no? Entonces, la infección de esta va a producir un abdomen agudo, decíamos, de causa infecciosa. Después estarán los abscesos hepáticos, ¿no? Los abscesos hepáticos también son infecciones o causas infecciosas de abdomen agudo. Estos abscesos hepáticos, como vamos a ver después cuando veamos hígado, pueden ser piógenos, pueden ser amebianos, pueden ser simples, neoplásicos, etc. Y todos ellos van a tener ese componente de que pueden producir una infección y por lo tanto ser causa de abdomen agudo de causa infecciosa. Los abscesos diverticulares, que son en realidad complicaciones de la enfermedad diverticular, la diverticulitis, por ejemplo, de colon, donde se forman abscesos, ¿no? En la clasificación de Hinchey 1, Hinchey 2 o 3 inclusive. Entonces van a ser esas causas de abdomen agudo de causa infecciosa también. Después los abscesos del psoas, que también se presentan en algunos pacientes, principalmente en los que reciben tratamiento de anticoagulación, que sangran y después que esa sangre que se mantiene ahí se contamina y entonces aparecen los abscesos del psoas que decíamos. Entonces, esas son algunas causas de la parte infecciosa del abdomen agudo quirúrgico. Otras son las causas perforativas o de perforación de abdomen agudo quirúrgico. Y dentro de ellas, fíjense que está la úlcera gastrointestinal perforada, como una causa de obstrucción, perdón, de abdomen agudo de causa perforativa. Están los tumores gastrointestinales perforados, síndrome de Werhap, que si ustedes recuerdan tiene que ver con una obstrucción del duodeno por un lito generalmente que viene de la vesícula, y el divertículo perforado. Todas estas entonces son causas de abdomen agudo de causa perforativa o de perforación. Otras son las causas de abdomen agudo de causa obstructiva, ¿no? Dentro de estas va a estar principalmente las adherencias por obstrucción de intestino delgado o grueso. Fíjense que la mayoría de los pacientes. Doctor, no se le escucha. Que también es frecuente, perdón. Perdón, Se le alguien cortó dijo algo. por un momento, doctor. ¿No me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Ya se la escucha, doctor. Ahí ya. ¿No se escuchaba? Sí, se cortó cuando empezó a hablar de adherencias. Bueno, entonces vamos de nuevo con adherencias. Decíamos que las causas más importantes de obstrucción intestinal alta, principalmente el 60-70% de las obstrucciones intestinales, se deben precisamente a las adherencias, ¿no? A las bridas y adherencias postoperatorias. Mientras más complicada sea una cirugía, más riesgo hay de que el paciente a futuro haga adherencias y bridas a consecuencia de ello, ¿no? Eso vamos a ver en causas de obstrucción intestinal. El bóbulo de sigmoides decíamos que también es una causa frecuente de abdomen agudo de causa obstructiva. El bóbulo secal, las hernias encarceradas cuyo contenido sea intestino, delgado o grueso, también es causa de obstrucción de abdomen agudo. Las enfermedades inflamatorias intestinal también es una causa importante, la neoplasia maligna gastrointestinal y la invaginación o intussuscepción que se da más en niños, que también son causas obstructivas de abdomen agudo. Y después finalmente está la causa isquémica,
que tiene que ver con la enfermedad de Buerger, con la trombosis de embolia mesentérica, con la torsión ovárica, con la colitis isquémica, con la torsión testicular o con las hernias estrangulares. En estas causas isquémicas de abdomen agudo, fíjense que hay un componente o un común denominador y es precisamente la isquemia de un segmento del intestino delgado, grueso, de un segmento de una víscera, ¿no? Entonces, esas son causas isquémicas de abdomen agudo, ¿no? Entonces, ¿cuántas causas tenemos de abdomen agudo? ¿Quién recuerda? Mm, Doctor, serían causas no quirúrgicas, quirúrgicas, de infección, perforativas, obstructivas y isquémicas. Sí. Primero las causas no quirúrgicas y quirúrgicas, ¿verdad? Dividimos en dos grandes grupos. Las no quirúrgicas sabemos que tienen que ver con patologías endocrinológicas, patologías hematológicas, etc. Las causas de abdomen agudo quirúrgico son 5, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles son? Hemorrágicas, infecciosas, perforativas, obstructivas y isquémicas. Muy bien. Esas 5 son las causas de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Esto para fines de examen les puedo preguntar, ¿verdad? Bueno, ya sabemos además cuáles son los componentes en esas causas, decíamos, de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, para entender el abdomen agudo, si ustedes recuerdan, decíamos, es una sucesión de signos y síntomas. Indudablemente esos signos y síntomas giran en torno a un dolor que tenga el paciente, ¿no? El dolor abdominal, que es en realidad el motivo del abdomen agudo, ¿no? Del diagnóstico más bien de abdomen agudo, ese dolor. Entonces, por eso es importante conocer y diferenciar el dolor visceral del dolor parietal y el dolor referido. ¿Alguien sabe la diferencia entre dolor visceral y dolor parietal? ¿Nadie? Bueno. Cuando hablamos de dolor visceral, nos referimos a un dolor tipo sordo, un dolor mal localizado, generalmente difuso en toda la cavidad peritoneal o abdominal, ¿no? Ese es un dolor de tipo visceral que tiene que ver con la vía parasimpática, principalmente como la fuente por donde se transmite este tipo de dolor. Es muy difícil que un paciente con dolor visceral localice el sitio exacto de dolor. La mayor parte de las veces sienten un dolor generalizado o difuso, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en una apendicitis aguda. Cuando está empezando el cuadro de apendicitis aguda, hay una irritación del plexo celíaco y plexo solar y que tienen una inervación parasimpática. Y esta irritación despierta dolor en el paciente, ¿no? Por eso al principio el paciente les dice que le duele o que siente dolor a nivel mesogástrico o periumbilical, ¿no? Entonces, ahí estaría el dolor de tipo visceral, que es un dolor espasmódico la mayor parte de las veces, mal referido, o sea, no se puede localizar exactamente con un dedo. Si ustedes le piden al paciente que con un dedo les muestre exactamente el sitio que está provocando el dolor, no lo va a hacer porque es un dolor de tipo difuso. Después el dolor parietal es el dolor que tiene mayor intensidad que el dolor visceral, ¿no? Generalmente este es un dolor que se transmite por los nervios de la columna vertebral misma de la médula ósea, la médula espinal, perdón. Y este tipo de dolor, decíamos, es más consciente que el dolor visceral. Por lo tanto, el paciente puede localizar y saber exactamente el sitio que le está provocando el dolor, ¿no? Si ustedes le preguntan que le señale con un dedo dónde le duele, lo va a hacer sin duda el sitio exacto donde se siente más dolor el paciente, ¿no? Esto también puede ocurrir en una apendicitis aguda, en una fase ya avanzada, como una fibrino purulenta, por ejemplo, o necrosada o perforada inclusive, cuando la infección produce una irritación del peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha y esto se traduce en que el paciente siente dolor de mayor intensidad que el dolor previo que tenía, que era de tipo visceral, ¿no? Por eso van a ver un comportamiento específico del dolor en la apendicitis aguda que generalmente empieza a nivel de epigástrico o a nivel periumbilical,
por este estímulo de dolor visceral que decíamos, un dolor sordo, mal localizado, y que con el transcurso de las horas aparece un nuevo dolor en fosa ilíaca derecha con un dolor de mayor intensidad. Tan alta es la intensidad de este dolor en comparación con el dolor visceral que hace que el paciente se olvide del primer dolor, ¿no? Y entonces al paciente le parece que ese dolor ha migrado, que se ha referido o que se ha ido de la región periumbilical a la región de la fosa ilíaca derecha. Entonces, no es que les deje de doler al paciente, le sigue doliendo, pero es de menor intensidad, decíamos, ese dolor visceral, por eso el paciente tiene esa sensación de que hubiera migrado su dolor, ¿no? Ese comportamiento en la apendicitis aguda se conoce como cronología de Murphy, ¿no? Ese tipo de dolor. Y el dolor referido se refiere a que es un dolor que se irradia hacia otra zona, ¿no? Que es un dolor en otra región que no tiene mucha relación con el órgano afectado. Por ejemplo, en los pacientes con cólico biliar o colecistitis aguda, el dolor empieza en hipocondrio derecho, porque ahí está localizada la vesícula, pero se puede irradiar o referir, si ustedes quieren, hacia la región dorsal, hacia la región de la escápula derecha del paciente, ¿no? Entonces es un dolor referido, ¿no? A veces ocurre también otro ejemplo en el cólico renoureteral, cuando hay una obstrucción del uréter, entonces existe dolor a nivel de la región lumbar, y ese dolor se irradia hacia la región genital. Ese dolor viaja, si ustedes quieren, desde la región posterior del abdomen hasta la región genital, ¿no? Entonces ese es un dolor también referido. O en la pancreatitis aguda, si ustedes recuerdan, es un dolor que se irradia o se refiere en hemicinturón, ¿no? Va hacia la región posterior en hemicinturón. Entonces fíjense que ese comportamiento de dolor referido es muy bien conocido por todos. Esto es en relación a las inervaciones. Fíjense que desde la parte cervical o columna cervical descienden hasta más o menos lumbar 5, sacro 1, donde se pierde la médula ósea, y a través de esa pues van a salir nervios y van a ingresar a la columna mismo, algunos llevando un estímulo específico del dolor y otros despertando pues alguna alteración a nivel motriz, principalmente con las neuronas motoras. Entonces, vamos a ver ahora este cuadro que nos habla de la localización del dolor referido y las causas que pueda tener. Cuando ustedes vean que el paciente se refiere hacia el dolor que siente, se refiere hacia el hombro derecho, entonces hay que pensar en que el problema está principalmente en el cuadrante superior derecho, ¿no? De ahí existe una irradiación o se refiere, si ustedes quieren, hacia el hombro derecho. Y las patologías que se encuentran a ese nivel, o lo más bien los órganos que se encuentran a ese nivel y que despiertan dolor, van a ser el hígado. Entonces cualquier infección a nivel del hígado, como una hepatitis, con un aumento de volumen del hígado, distensión de la cápsula de Gleason, etcétera, la presencia de bacterias con la formación de abscesos hepáticos piógenos o abscesos amebianos, etcétera, van a ser la causa entonces de ese dolor que se irradia hacia el hombro derecho, ¿no? La colecistitis aguda o la vesícula biliar es otra causa importante del dolor que se refiere hacia el hombro derecho. El hemidiafragma derecho, también en los casos donde hubiera una hernia diafragmática o rupturas, etc. En relación al hombro izquierdo, también existen algunas patologías que se irradian, como por ejemplo el corazón, cuando existe daño miocárdico con problema de infarto agudo, ese dolor que siente el paciente a nivel del mediastino, especialmente o específicamente en el cuarto, quinto espacio intercostal y en el medio clavicular, ese dolor entonces se refiere hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿no? Y a veces se refiere hasta el dedo, inclusive del paciente de la mano izquierda, ¿no? Entonces, fíjense cómo es ese comportamiento de dolor que se irradia o se refiere hacia el hombro izquierdo. Después, las lesiones que se encuentran a nivel de la cola del páncreas también son otras causas de que ese dolor que se refiera hacia el hombro izquierdo. Entonces, cuando ustedes vean pacientes que les diga que le está doliendo del lado izquierdo, del hipocondrio izquierdo más bien, y que tienen dolor a nivel de las columnas, etcétera, piensen en esto que estamos hablando, ¿no? Que puede referirse. También a nivel del vaso es importante, las lesiones que hay a nivel del vaso
van a despertar dolor a nivel del hombro izquierdo. Se va a referir ese dolor más bien hacia el hombro izquierdo. Lo mismo que en el hemidiafragma izquierdo que decíamos, ¿no? Y hacia el escroto y los testículos, el dolor que se refiere hacia esa zona viene específicamente del uréter, lo que vimos hace un momento. Decíamos que los cólicos renouretrales van a ser la causa de dolor en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de abdomen agudo, como es un estudio, si ustedes quieren, de los signos y síntomas para catalogar al paciente estuviera o no dentro del diagnóstico de abdomen agudo, es importante la clínica, ¿no? La mayoría de los diagnósticos, la sospecha diagnóstica, se realiza con la anamnesis y el examen físico. Muchos pacientes no requieren. Se cortó, doctor. Dicen también patologías, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, volvió a cortar, doctor. Ya debe ser el internet o algo que no está bien. ¿Desde cuándo no me han escuchado? Los pacientes requieren. Ahí se cortó. Pacientes, ¿dónde habré dicho eso de los pacientes requieren? Bueno, pero en esta diapositiva, ¿verdad? La anterior se escuchó esta todavía. Sí, sí, doctor. Lo que sí, eso. Bueno, en este decíamos entonces que es importante hacer una buena anamnesis y examen físico, porque en estos pacientes, en la mayoría de los casos, con solamente eso, vamos a tener una alta sospecha del diagnóstico, y en otros, fíjense que el diagnóstico va a estar hecho solo haciendo la análisis y el buen examen físico, ¿no? Algunos otros pacientes, pues, necesitarán, además de esto, hacer estudios complementarios, ¿no? Como una ecografía, una radiografía, una tomografía, resonancia magnética, lo que ustedes quieran, o exámenes también laboratoriales como un hemograma, glicemia, creatina, etcétera, dependiendo a lo que vayamos a ver. Pero entonces decíamos que es muy importante la anamnesis en estos pacientes, y dentro de la anamnesis, fíjense que es muy importante la empatía que tengamos con el paciente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que seamos empáticos con el paciente, que acuérdense, es un ser que tiene problemas, que se siente ansioso o que está muy preocupado por la enfermedad que pudiera estar padeciendo, ¿no? Hay un instinto normal entre todos los seres vivos y los humanos específicamente, que cuando uno está enfermo tiene una sensación de peligro en su vida, ¿cierto? Tiene un riesgo de muerte, y eso hace que el paciente esté ansioso, y eso pues no es bueno. Y si nosotros no vamos a ser empáticos con el paciente, no nos va a contar nada y probablemente no vamos a llegar a ningún diagnóstico claro en ese momento, ¿no? Por eso es muy importante, decíamos, ser empáticos con el paciente y llegar entonces a sacar toda la información que nosotros queramos. Información que tiene que ver sin duda con el comportamiento del dolor que tenga el paciente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a preguntarle dónde le duele, desde cuándo le duele, a qué atribuye el dolor, si se relaciona o no con la ingesta de algún alimento, con qué cosas calma el dolor, con qué cosas empeora el dolor, si es la primera vez que vino con este problema, si se acompaña de otros signos como las náuseas, vómitos, temperatura elevada, etcétera. Y entonces así vamos a ir indagando en relación al dolor, ¿no? Y en relación al dolor también, fíjense que es muy importante saber si ese dolor tiene un inicio progresivo, gradual, o es súbito o agudo, si ustedes quieren. Entonces, existen patologías que empiezan con un cuadro muy leve de dolor, y a medida que pasan las horas aumenta la intensidad en el paciente, ¿no? Entonces, esos son dolores graduales y progresivos, ¿no? Dentro de estos está la pancreatitis aguda, por ejemplo, la colecistitis también aguda, la hepatitis, son otras causas de este tipo de dolor, la apendicitis. Si ustedes recuerdan, al principio hay un dolor a nivel periumbilical, mesogástrico, que es de una intensidad baja, pero que con el tiempo va aumentando esa intensidad, y va aumentando entonces la intensidad, decíamos, y convirtiéndose en realidad de un dolor visceral a un dolor parietal. Entonces también tiene un inicio la apendicitis aguda gradual y progresivo. Lo mismo la enfermedad diverticular de colon con la complicación como es la diverticulitis.
Entonces esos pacientes también tienen tendencia a que su dolor empiece en forma leve y que con el paso de las horas aumente en intensidad, ¿no? Lo mismo en los abscesos tubováricos o el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, todos estos son dolores que tienen un carácter gradual y progresivo, ¿no? Progresivamente van aumentando de intensidad. Existen otros dolores que se presentan en forma súbita, ¿no? En forma brusca o aguda, si ustedes quieren, ¿no? Tanto es así que a veces el paciente sabe exactamente el sitio, la hora o el minuto en el que presentó dolor en ese lugar, ¿no? Y dentro de esta está la úlcera péptica perforada. El paciente cuando se perfora una úlcera péptica, ya sea a nivel de estómago o de duodeno, siente como una puñalada, ¿no? El dolor es de altísima intensidad y siente como si alguien lo hubiera apuñalado, ¿no? Y entonces les puede decir específicamente cuándo empezó el dolor, ¿no? Les va a decir esta mañana a las 12:05:03, etcétera, que ha sentido un dolor de alta intensidad. Y a partir de ahí el dolor entonces va aumentando cada vez más en intensidad. También esto ocurre en la ruptura del aneurisma aórtico, que también es frecuente que el paciente sienta y sepa exactamente el momento en que se produjo esta complicación, ¿no? Lo mismo en el cólico renouretral, aunque este puede ser constante, pero es generalmente de inicio repentino e intenso que puede manifestar el paciente dolor a nivel de la región lumbar irradiado hacia la región genital. Otro tipo de carácter de dolor es el dolor tipo cólico, ¿no? El dolor cólico es el dolor que se presenta con retortijones intermitentes, ¿no? Ese dolor que según algunos pacientes aprieta y suelta dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Y dentro o la colecistitis aguda, ¿no? Entonces en esos pacientes el dolor que presentan es precisamente espasmódico, se llama, o tipo retortijón intermitente, que se presentan, ¿no? En la obstrucción de intestino delgado, la obstrucción de colon, también ocurre esto. Cuando existen sitios de obstrucción, como el cólico renouretral también, con cálculos grandes, etcétera, cuando ocurre una obstrucción, entonces hay un dolor espasmódico en el paciente, ¿no? Que se presenta, decíamos, en diferentes regiones, dependiendo a lo que estemos sospechando. Después existe el dolor referido, decíamos, los círculos indican las zonas de dolor primario que es más intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la úlcera péptica perforada, el dolor empieza a nivel epigástrico, pero se puede irradiar o se puede referir hacia el cuadrante inferior derecho, fíjense, ¿no? En el caso de la pielonefritis o cólico renouretral, es un dolor que se inicia en la región lumbar, así como están viendo, y que con el paso de las horas, ese dolor llega a la región genital por vía anterior, ¿no? Entonces ese también es un dolor, decíamos que es un dolor referido. Después existe el dolor referido, también decíamos que se irradian hacia otras regiones, no necesariamente en la región abdominal, sino también pueden ser en regiones extraabdominales o peritoneales, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la pancreatitis, que decíamos que se inicia a nivel epigástrico y después se irradia hacia la región dorsal del paciente. Entonces, ese es un dolor típico o casi patognomónico de la pancreatitis aguda. Cuando ustedes vean pacientes con ese comportamiento de dolor, piensen en que estuviera causando o cursando una apendicitis aguda, ¿no? Después existen otros tipos de dolores como la colecistitis, por ejemplo, que se irradia. Esta enfermedad se inicia a nivel de hipocondrio derecho, en el espacio subcostal, y se irradia hacia la región dorsal o escapular y hacia el hombro derecho del paciente, ¿no? Entonces ese es el tipo de referido o de irradiación que tiene. Y en la apendicitis ya habíamos visto que se inicia a nivel de la región periumbilical o hipogástrica y que con el tiempo o en el paso de las horas, pues esto se va a localizar indudablemente a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo eso que hemos visto en relación al dolor, decíamos, y al comportamiento de este dolor. Además, es importante ver los síntomas que van a acontecer, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos hablando de obstrucción intestinal alta, que lo vamos a hacer de aquí a un par de clases, el dolor es un dolor de tipo, ¿qué tipo será? ¿Visceral o parietal de una obstrucción intestinal alta? Tipo cólico.
tipo espasmódico, muy bien, ¿no? Entonces un dolor de tipo espasmódico que es gradual, muchas veces empieza en forma lenta y después va aumentando de intensidad en el paciente. Debemos saber, decíamos, algunos signos o síntomas acompañantes y dentro de ellos estará las náuseas y vómitos. Estas náuseas y vómitos se presentan en la mayoría de los pacientes con abdomen agudo quirúrgico, independientemente de si hay una obstrucción para que se produzcan estas náuseas y vómitos, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues las náuseas y vómitos muchas veces se relacionan con la irritación de ese mismo plexo celíaco que decíamos que está inervado por el neumogástrico, ¿no? Cuando el cuerpo no localiza una fuente de infección, pues generalmente ahí es la causa. Después bueno, en relación a los vómitos, también es importante saber las características de estos vómitos, como vamos a ver cuando veamos la obstrucción intestinal, mientras el sitio de obstrucción más bien esté más cerca a la boca, los vómitos van a ser más tempranos, ¿no? Si la obstrucción estuviera a nivel del estómago, el paciente comería e inmediatamente lo vomitaría, ¿no? Si estuviera a nivel del duodeno, lo mismo, ¿no? Y las características, decíamos, en algunos casos serán de contenido de alimentos mal digeridos porque llega al estómago y vomita el paciente. Cuando ustedes vean que el vómito tiene una característica de un color bilioso, como bilis, entonces la obstrucción estará a nivel del duodeno la mayor parte de las veces. Si ven que tiene una coloración verdosa, la obstrucción probablemente va a estar en yeyuno. Y si tiene una coloración amarillenta y huele a heces fecales, entonces eso se llama una obstrucción distal, porque estaría a nivel del ilion distal, con vómitos de tipo fecaloideo, se llama, ¿no? Entonces, fíjense que todos estos datos nos orientan al paciente a llegar a un diagnóstico. Y después de haber hecho esa anamnesis, con todos los datos que nos interesen en relación a la patología de abdomen agudo que puede estar cursando, vamos a hacer la exploración física. Y para hacer la exploración física es importante que se haga en un ambiente que esté abierto, que esté bien ventilado y que en lo posible sea o tenga una luz natural, ¿no? A veces la luz artificial de los consultorios o del servicio de urgencias son muy cálidos, ¿no? Y eso puede hacer que se distorsione un poco la coloración de la piel del paciente, ¿no? Si ya de por sí tiene una coloración anaranjada o amarillenta la luz, probablemente puede pasar desapercibido pacientes con bilirrubinas altas o síndrome ictérico, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que tener, decíamos, una iluminación natural, en lo posible, y si no, pues la iluminación artificial, pero lo más próxima que se pueda a la iluminación natural, ¿no? Tampoco para querer tener la iluminación natural vamos a abrir las ventanas, etcétera, para que todos nos vean lo que estamos haciendo, ¿no? Y otro aspecto importante, cuando la paciente es de sexo femenino y el médico es de sexo masculino, no se les ocurra, por favor, hacer la exploración física solos, ¿no? Llamen siempre a alguien del mismo sexo que la paciente para que ella entre en más confianza y para que no se pueda incluso malinterpretar, ¿no? Que ustedes hagan una exploración física solos puede malinterpretarse. Siempre hay personal femenino en los hospitales o consultorios, ¿no? Si no están los residentes, están los internos o las internas más bien, están el personal manual, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, etcétera. Siempre hay alguien que nos pueda ayudar en esa exploración física que decíamos. Y bueno, cuando vamos a ver a la parte de inspección, porque si ustedes recuerdan en semiología de abdomen empezamos siempre con la inspección, vamos a ver cambios de coloración a nivel de la piel, ¿no es cierto? Veremos si la piel está indemne, si no tiene zonas con cambios de coloración, como por ejemplo una equimosis a nivel periumbilical o a nivel lumbar, que nos puedan orientar a que el paciente está cursando una pancreatitis, ¿no? Por esos signos que decíamos de Cullen principalmente. Después, será importante buscar cicatrices en el paciente cuando estamos hablando de patología obstructiva, ¿no? Es muy importante, ¿no? Buscar cicatrices y a que al encontrar nos orientan a que la causa de obstrucción puede ser
bridas y adherencias, ¿no? Ya les digo, el 70-80% de los pacientes con obstrucción intestinal alta se deben a la presencia de bridas y adherencias, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia de buscar cicatrices. Si estamos sospechando que el paciente está con una apendicitis aguda, pero vemos que tiene una cicatriz de Mach-Barney, entonces asumimos que ya se operó de apendicitis y buscaremos otras causas como diagnóstico en el paciente. Entonces, todos esos datos son muy importantes de consignar en el expediente clínico y decía además Doctor, de ver la coloración de la piel, además de ver, perdón, se volvió hola, a cortar por un momento al final de la otra diapositiva. no me diga, ahora, ¿qué no han escuchado de esto? ¿Desde dónde se cortó? Al finalizar la explicación de las cicatrices. Allá. Bueno, decíamos que las cicatrices es importante ver en los pacientes porque nos pueden traducir ya los posibles diagnósticos, ¿no? Si estamos con un paciente con distensión abdominal, con datos de obstrucción intestinal y vemos muchas cicatrices en el abdomen, vamos a pensar a que se deba principalmente a las bridas y adherencias y estará nuestro diagnóstico probablemente orientado hacia eso, ¿no? Decíamos que si vemos a un paciente y tiene una cicatriz ya de una apendicitis aguda, una cicatriz de apendicectomía, perdón, y estábamos sospechando hasta ese momento de apendicitis, pues también se desviará nuestra atención a otra causa de abdomen agudo y descartaremos la apendicitis. No les digo esto porque a veces los pacientes no saben de qué se les ha operado. Yo sé que en la parte de análisis se pregunta, ¿no es cierto?, qué antecedentes quirúrgicos tiene el paciente, patológicos, no patológicos, y dentro de ellos están los quirúrgicos. Y muchos pacientes no saben de qué les han operado, ¿no? Sobre todo la gente mayor a veces tienen muchas cirugías y no recuerdan de qué cosas se han operado, ¿no? Entonces, pero ya el hecho de que ustedes ven una cicatriz, pues es obvio que se operó de una apendicitis aguda en esos casos, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante todo esto que mencionamos. Decíamos también que es importante, además de ver los cambios a nivel de la coloración de la piel, etcétera, es importante ver la posición que adopta el paciente, ¿no? Esto es muy variable, va a depender del grado de dolor y del umbral al dolor en realidad que tenga el paciente y el grado de compromiso que tenga en ese abdomen agudo. Existen pacientes con el umbral al dolor muy bajo y estos pacientes son los que todo el tiempo se quejan de dolor, a veces hasta quieren suicidarse por el dolor que tienen. Sin embargo, pues es un dolor muchas veces que no justifica esa intensidad, ¿no? Pero es porque tienen un umbral al dolor muy bajo estos pacientes. Y otros que tienen un umbral al revés, ¿no es cierto? Muy alto ya también, que pueden estar con una peritonitis diseminada o difusa franca, el paciente estar como si no tuviera nada, ¿no? Estar casi asintomático, ¿no? Esos son los que tienen un umbral al dolor muy alto, ¿no? Entonces va a depender un poco de eso. Después va a depender de la patología, ¿no? Hay patologías, decíamos, de instauración brusca o aguda, como por ejemplo la úlcera péptica perforada, que a partir de ahí el paciente siente mucho dolor a nivel de la cavidad peritoneal y generalmente ese dolor va empeorando en vez de mejorar con el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de una misma patología es muy variable el comportamiento o el dolor que siente el paciente. Por ejemplo, en una apendicitis aguda, cuando esté en una fase muy temprana, una fase de edematosa, etcétera, probablemente el paciente no va a sentir mucho dolor, ¿no es cierto? Pero en las horas, cuando ya hay un compromiso a nivel de la serosa con bacterias, si estamos hablando de una apendicitis en una fase fibrino-purulenta, el dolor va a aumentar. Y si se perfora y tiene una peritonitis diseminada, el dolor va a ser de más alta intensidad todavía. Y este paciente que veíamos que caminaba, que hacía su vida normal, después va a estar en una posición fetal, así como están viendo, con impidiéndose o con el menor movimiento posible, despertando dolor en estos pacientes. Existen otras patologías en las que el paciente adopta posiciones como de plegaria maometana, por ejemplo, donde no calma o no cede con nada, excepto en esa posición el dolor del paciente, ¿no? Hablamos de la pancreatitis aguda, por ejemplo, en donde el paciente no encuentra alivio de su dolor con ninguna otra posición, sino es esa, ¿no? Que decir.
Bueno, esto es lo que decíamos en relación a las cicatrices, ¿no? Si estábamos pensando en una colecistitis aguda y de pronto vemos esta cicatriz, entonces vamos a descartar este diagnóstico y luego buscaremos otro diagnóstico que se acorde a la clínica que el paciente está presentando. Entonces también eso es importante que ustedes vayan a recordar. Después, además, veremos la distensión abdominal de los pacientes, ¿no? Entonces, será importante ver si está distendido o no el abdomen, ¿no? Hay patologías crónicas también que producen distensión, como por ejemplo la asitis, ¿no? La onda asítica va a despertar o va a presentarse con distensión abdominal. Y otras, generalmente la obstrucción intestinal alta o baja, que es causa importante de esto, ¿no? Y decíamos que también vamos a ver zonas equimóticas a nivel de la pared abdominal, que nos traducen otras patologías, como por ejemplo la pancreatitis aguda, ¿no? También será importante ver las hernias y el compromiso que tenga de estos pacientes en esos sacos herniarios, ¿no? Entonces, si vemos nosotros una hernia de este color, pensaremos en que la hernia está estrangulada, ¿no es cierto? Y entonces el tratamiento pues será en base a eso y será esa la causa de abdomen agudo. Después de la anamnesis viene la auscultación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a auscultar? ¿Quién recuerda? Ruidos hidroaéreos, doctor. Muy bien, los ruidos hidroaéreos. ¿Y qué son los ruidos hidroaéreos? Es la presencia de gas en el intestino. Nos traduce el peristaltismo del intestino delgado principalmente, la movilización de gases y líquido por ese intestino, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo son los ruidos hidroaéreos normales, ¿no es cierto? Para poder comparar cuando ustedes se encuentren con ruidos hidroaéreos anormales, ¿no? Entonces nos traduce eso. Cuando existe un abdomen agudo, generalmente hay una irritación peritoneal y la irritación peritoneal produce ilio reflejo, ¿no? Es decir, no se contraen las asas del intestino y por eso el paciente tiene tendencia a distender su abdomen, ¿no? Y en la auscultación vamos a escuchar disminución de esos ruidos hidroaéreos y a veces abolición completa, ¿no? Los pacientes que tienen peritonitis diseminada, generalmente no hay ruidos hidroaéreos, están ausentes esos ruidos e incluso la piel del paciente está muy tensa, ¿no es cierto? Con lo que se llama el abdomen en tabla. Existen algunas patologías, fíjense, de abdomen agudo de causa infecciosa como la apendicitis aguda, que al principio en una fase temprana existe una alteración a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, fosa ilíaca derecha no vamos a encontrar ruidos hidroaéreos, van a estar disminuidos o abolidos, pero en el resto del abdomen va a estar normal esos ruidos hidroaéreos. Y cuando ya haya una contaminación de toda la cavidad peritoneal, ahí recién va a haber una disminución de todos los ruidos hidroaéreos que mencionábamos, ¿no? Pero básicamente eso es lo que buscamos con la auscultación. Después vendrá la percusión, ¿verdad? Entonces hay que percutir al paciente y entonces si estamos hablando de un paciente con una distensión abdominal y al percutir vamos a sentir el sonido de matidez, ¿en qué pensaría? Tiene un paciente que está distendido, es percute y Asitis, escucha un doctor. matiz. Asitis puede ser, ¿verdad? Puede ser una asitis. Acuérdense que los pacientes cirróticos pueden hacer peritonitis bacteriana espontánea, ¿cierto? Entonces puede estar con abdomen agudo de esa causa por la asitis del paciente, ¿no? Si el paciente viene producto de un accidente de tránsito, ¿en qué pensaríamos? Lesión de vaso de hígado. Correcto. Sangrado, ¿no es cierto? Hemorragia intraperitoneal. Pues escucharíamos matitis. Si escuchamos timpanismo, ¿en qué pensaríamos? Ruptura de víscera Obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Intestinal. Sí, intestinal, correcto. Alto o baja, ¿no? Principalmente. Ahí vamos a escuchar timpanismo. También escuchamos timpanismo cuando haya una peritonitis diseminada, ¿no es cierto? Cuando hay una peritonitis diseminada,
hay una disminución de los ruidos hidroaéreos, en realidad una abolición, no hay peristaltismo, y por lo tanto está distendido el paciente, ¿no? Entonces ahí también vamos a escuchar timpanismo, ¿no? Entonces, si nosotros percutimos por debajo del reborde costal derecho en el paciente y escuchamos timpanismo, ¿en qué pensaría? En un neumotórax. ¿Neumotórax o neumoperitoneo? Neumoperitoneo, perdón, doctor. Neumoperitoneo, muy bien, ¿no es cierto? ¿Y qué pensaría si hay neumoperitoneo? Alguien mencionó hace un momento. Ahora sí, doctor, la ruptura de víscera hueca. Muy bien, ruptura de víscera hueca, ¿no? Normalmente cuando ustedes percuten hipocondrio derecho, es por debajo justo de las costillas, del reborde costal más bien, van a percutir matidez, y eso se debe al hígado, ¿verdad? Entonces siempre hay matidez en esa zona, es muy difícil que haya timpanismo. Y esto se debe a que el diafragma está unido o está sí, muy unido al hígado en este sitio, ¿no? Entonces no hay nada que se interponga entre ambos y como el hígado es una víscera maciza, la percusión también va a ser de matidez, decíamos. Pero cuando se rompe o se perfora algún segmento del tubo digestivo en el tracto que corresponde al abdomen o la cavidad peritoneal, ese aire del intestino sale a la cavidad peritoneal y por gravedad va hacia las zonas altas, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que aquí abajo estuviera perforado parte alta y también hacia el espacio subfrénico, ¿no? En este caso derecho. Y entonces ese aire estaría interpuesto entre el diafragma y el hígado, y nosotros al percutir vamos a percutir timpanismo, ¿no? Entonces eso es el famoso signo de Joubert. En realidad el signo de Joubert es clínico, así como están viendo, y después se llevó a radiológico, ¿no? Y por eso ahora cuando ven aire subdiafragmático derecho, hablamos signo de Joubert positivo también, pero más o menos va en ese sentido, ¿no? Entonces la percusión es muy importante. Después viene la palpación, ¿verdad? Entonces vamos a ir a palpar al paciente y al palpar vamos a buscar algunos signos, ¿no? Que esto va a depender un poco de lo que estemos sospechando como diagnóstico principal para confirmar o descartar ello, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando que el paciente tenga colecistitis aguda, haremos palpación a nivel de hipocondrio derecho y buscaremos el signo de Murphy, por ejemplo, ¿no es cierto? Para ver si es positivo o negativo. ¿Cómo se busca el signo de Murphy? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda el signo de Murphy? Doctor, es cuando se realiza una inspiración profunda, o sea, se le pide al paciente que inspire profundamente y ahí realizar la palpación por debajo del reborde costal derecho. Correcto. ¿Y qué vamos a encontrar? Va a referir un dolor al paciente. Dolor, ¿verdad? En el punto de Murphy, punto cístico también se llama. ¿Dónde está ubicado ese punto? ¿Quién recuerda? Doctor, no escuché bien su pregunta. ¿Dónde está ubicado ese punto de Murphy? O el punto cístico. ¿Hipocondrio derecho? Ya, pero ¿en qué parte?
Todo esto es el hipocondrio derecho. En cualquier parte vamos a palpar. Doctor, se hacían dos líneas en el abdomen, una del ombligo hacia la derecha y otra hacia el apéndice sifoides, haciendo un ángulo de 90 grados. Y luego a la mitad del ángulo, casi por el reborde costal, esa sería la ubicación del punto. Más o menos, va por ahí. Bueno, trazan una línea imaginaria desde el ángulo anterior de la axila y hacia el ombligo. En el punto en que se cruza o hay una intersección con el reborde costal, ese es el punto. O sea, ahí tienen que palpar. Pedimos al paciente que inspire mientras hacemos esa palpación. De Murphy estamos hablando. ¿Por qué pedimos que inspire? Porque cuando el paciente inspire, va a llenar sus pulmones de aire. Al llenarse de aire, empuja al diafragma y al hígado a que descienda, ¿no? Acuérdense que esta parte donde está la vesícula está protegida por la parrilla costal. Si nosotros palpamos así sin pedir al paciente que inspire, probablemente no vamos a palpar la vesícula y por lo tanto el paciente no le va a despertar dolor. Pero si le pedimos que inspire, el hígado va a descender por ese aumento de la presión a nivel del tórax y con el hígado va a descender la vesícula. Cuando ustedes palpen, lo que van a palpar es la vesícula en ese punto cístico y eso despierta mucho dolor en el paciente, ¿no? Bueno, hay diferentes signos que decíamos en relación a lo que estemos buscando, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en una apendicitis aguda, buscaremos signos apendiculares, ¿no? Como el signo de psoas, por ejemplo, el ROP, signo obturador, etcétera, o signo de Bloomberg mismo que vamos a ver después. Fíjense que estos son parte de los signos que vamos a encontrar en relación a algunas patologías, ¿no? Como la apendicitis aguda, por ejemplo, los tumores periampulares, hematomas, pancreatitis aguda, crónica, etcétera, o la apendicitis misma. Entonces, fíjense que hay muchos signos. No es necesario que se aprendan de memoria todos los signos, pero sí los más frecuentes o los más importantes, si ustedes quieren, los que se relacionan más con el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es muy importante en esta parte. Una vez que nosotros hemos hecho una buena anamnesis, hemos hecho un buen examen físico y tenemos ahora sí una sospecha diagnóstica, en algunos casos complementaremos con exámenes de diagnóstico, exámenes complementarios laboratoriales e imagenológicos principalmente, ¿no? Con eso entonces tendremos la certeza diagnóstica. Hay algunas patologías que no requieren incluso de mucho de esto. Por ejemplo, la apendicitis aguda, el diagnóstico es más clínico que imagenológico o laboratorial. Es más, si un paciente que ustedes están sospechando de apendicitis aguda le hacen estudios imagenológicos y laboratoriales y todo sale normal, no se descarta que el paciente estuviera cursando una apendicitis aguda. Ya les digo, el diagnóstico de apendicitis es clínico. Utilizar pues la análisis y el examen físico lo más que se pueda. Y bueno, hay unas otras patologías en que sí serán importantes estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis aguda, tendremos que ver las pruebas de laboratorio para ver cómo está la amilasa, la lipasa, las bilirrubinas, etcétera, además de los exámenes imagenológicos que nos van a mostrar la consistencia del páncreas, colecciones líquidas peripancreáticas, etcétera, que se pueden ver en una ecografía en una primera etapa y a partir del tercer a quinto día en una tomografía se puede ver alteraciones a nivel del páncreas, ¿no? También nos ayuda muchísimo en esto, en el diagnóstico de la colecistitis aguda, la ecografía, por ejemplo, ¿no? Con la clínica podemos tener una sospecha diagnóstica, pero nos va a confirmar la ecografía, ¿no? Y bueno, así vamos a ver exámenes importantes laboratoriales también, paciente que estuviéramos sospechando de una enfermedad, por ejemplo, como la trombosis mesentérica, pues vamos a encontrar leucocitos más de 20.000 con desviación a la izquierda, indudablemente. ¿No es cierto? Entonces va a depender de lo que vayamos a hacer. Y bueno, decíamos que además de hacer exámenes laboratoriales, necesitamos hacer exámenes imagenológicos
y esto va a depender de lo que tengamos a disposición en el sitio donde estemos trabajando, ¿no? Existen sitios, hospitales de tercer o cuarto nivel inclusive, en donde tenemos todos los estudios, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos hacerle desde tomografías, a veces hasta resonancia magnética, etcétera, todos los exámenes sin ningún problema, ¿no? Pero, y eso hablo de los hospitales de la seguridad social, principalmente con los seguros, donde tienen la obligación de brindar a sus asegurados todas el apoyo a nivel de exámenes complementarios, ¿no? Otro es el tema cuando hablamos del sistema público, ¿no? Los pacientes que no tengan o no cuenten con un seguro, pues ahí sí nos vemos limitados a no pedir algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, si le vamos a pedir una tomografía para un diagnóstico de apendicitis, pues es mucho, probablemente el gasto económico va a ser muy alto y muy pocos pacientes van a poder pagar ese estudio para hacer un diagnóstico como la apendicitis cuando sabemos que el diagnóstico es más clínico. Bueno, nos sirven, nos ayudan estos exámenes complementarios. En algunos casos, incluso gracias a esos exámenes, vamos a poder hacer el diagnóstico mismo de la patología. Dentro de las pruebas de laboratorio que se solicitan para el abdomen agudo está la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina que nos va a medir el recuento precisamente de la hemoglobina en la sangre. ¿Cuánto es normal para nuestro medio? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? Bueno, entre 12 a 15 es el valor normal de la hemoglobina en nuestro medio, ¿no es cierto? Habrá zonas, dependiendo del área geográfica donde vivamos, que pueden ser más altos, ¿no? Por ejemplo, La Paz, Potosí, para ellos 17 a 20 es generalmente normal los exámenes o los recuentos de hemoglobina. De hecho, si ustedes viajaran a La Paz y se hicieran un laboratorio, el diagnóstico laboratorial sería anemia, ¿no? Si tuvieran 12, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? Entonces varía un poco, por eso siempre hay que preguntar cuando vamos de dónde viene, cuáles son sus procedencias, ¿no? Si vienen de La Paz, etcétera, vamos a tener hemoglobinas más altas, ¿no? Si aquí, por ejemplo, algún ciudadano de La Paz o de Potosí que ha vivido, que vive en esas regiones, se hace un laboratorio aquí, su hemoglobina va a salir alta, ¿no es cierto? 18, 20 probablemente, y vamos a pensar que tiene poliglobulia estos pacientes, pero y generalmente pedimos eso. En el abdomen agudo, entonces, es importante la hemoglobina porque se relaciona, fíjense, con las causas hemorrágicas de abdomen. Entonces, es muy importante saber el valor de la hemoglobina. Si estamos sospechando de que estuviera sangrando y vemos que en el laboratorio tiene 8 de hemoglobina, entonces casi estaría confirmado el diagnóstico de que tiene anemia por algún shock hipovolémico que estuviera cursando el paciente. Después el recuento de leucocitos y recuento diferencial es muy importante también porque esto nos va a mostrar algunas patologías infecciosas de abdomen agudo quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, en la infección, si ustedes recuerdan, los leucocitos se elevan, sus valores normales son hasta 10.000 y por encima de 10.000 hablamos de infección, ¿no? Entonces, en ese caso puede haber un aumento. Y en relación al recuento diferencial, es muy importante saber cuánto es segmentado tiene el paciente. Acuérdense que en una fase aguda o temprana hay una elevación de leucocitos y también de estas células formes que decíamos, ¿no? Después habrá las otras pruebas que también se piden, como los electrolitos, el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, que nos van a medir, entre otras cosas, la función renal que tiene el paciente. En un paciente con abdomen agudo, con sospecha de abdomen agudo, es muy importante ver la función renal. El paciente que está sangrando, que tiene hipovolemia, generalmente hace oliguria, anuria, se eleva la creatinina en estos pacientes, hacen necrosis tubular aguda y después hacen insuficiencia renal, ¿no? Y entonces la creatinina y la urea que miden, decíamos, la función renal, van a estar elevados en estos pacientes. La hormona gonadotropina coriónica humana es muy importante pedir. ¿Para qué se pide esta prueba? ¿Quién recuerda? Para ver si hay embarazo. Muy bien, es un test de embarazo, ¿verdad? ¿Y para qué quisiéramos saber si la paciente con abdomen agudo está embarazada o no? ¿Qué nos interesaría?
para hacer diagnóstico de embarazo ectópico? Sí, nos ayuda para hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Podemos pensar que está con embarazo ectópico roto y pudiéramos orientar hacia ahí nuestro diagnóstico. ¿Para qué más nos sirve? Si estuviera embarazada la paciente, hay pacientes que no saben, ¿verdad? No, o no recuerdan, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Si la paciente estuviera en el tercer trimestre, obviamente ya ni le pedimos, ¿no es cierto? Porque ya es obvio que está embarazada. Pero en el primer trimestre y en algunos segundos, pues del segundo trimestre decíamos, no saben las pacientes que están embarazadas, ¿no? Y cuando se les pregunta, siempre dicen que no hay ni riesgo siquiera, que no hay nada de que estuvieran embarazadas. Y si esta mujer estuviera embarazada y nosotros le hacemos una radiografía o una tomografía, puede ser grave, ¿verdad? Porque estamos produciendo elementos que pueden ser teratogénicos para ese producto de la concepción, ¿no? O si nosotros le administramos medicamentos como el metronidazol, la ciprofloxacina, etcétera, también pudiéramos estar causando alteraciones en la formación, sobre todo en el primer trimestre, decíamos, de embarazo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber si no está embarazada, ¿no? Y más que confiar en ese momento, yo les aconsejo que de rutina pidan, ¿no? Sí, pregunten, etcétera, porque es parte de la anamnesis, acuérdense, los antecedentes ginecobstétricos, pero también es importante confirmar eso con exámenes laboratoriales, ¿no? A veces, lamentablemente les digo, ni las pacientes se acuerdan si están embarazadas o no. Bueno, después otras pruebas, estas ya más específicas, son la amilasa y la lipasa, ¿no? Que nos van a medir la función pancreática. Con estas pruebas vamos a ver cómo está el páncreas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que estuviéramos sospechando de una pancreatitis aguda, ¿no? Si ustedes recuerdan, lo primero que se eleva es la amilasa, ¿no es cierto? Entonces esta amilasa se eleva muy rápidamente, pero también muy rápidamente desciende y desaparece. Después lo que tarda más en elevarse es la lipasa, ¿no? La lipasa se eleva tardíamente, generalmente hacia el cuarto o quinto día recién, pero permanece más tiempo y disminuye más lentamente en relación a la amilasa que decimos, ¿no? Las bilirrubinas, directa, indirecta y total, pues lo que hacen es medir un poco la función hepática, ¿no? Y entonces nos van a mostrar algunos cuadros de abdomen agudo que se deban, por ejemplo, a una obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? Entonces también es importante ver eso. La fosfatasa alcalina que nos muestra obstrucción precisamente a nivel de la vía biliar, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean fosfatasas alcalinas altas, 500, 600, etcétera, piensen en que hay una obstrucción a nivel de la vía biliar principal, ¿no? Y cuando ustedes vean esta fosfatasa alcalina en elevaciones o en números más altos todavía, por ejemplo, cercanos a 1000 o más de 1000, es muy sugestivo de que se relaciona de un adenocarcinoma o de un cáncer, más bien de vesícula biliar. En esos casos también se eleva. Entonces es muy importante pedir eso, ¿no? La aminotransferasa sérica lo mismo, la lactato sérico, el grupo parasitológico buscando huevos y parásitos en las heces no se pide de urgencia. Generalmente esto es un estudio que es un poco más, que se puede hacer de rutina, no de urgencia, salvo en niños, ¿no? En niños sí hay que hacerlos de urgencia este estudio. Y bueno, dentro de otras cosas también pedimos el cultivo y el análisis de toxinas de Clostridium difficile en el caso de que se sospeche que ese es el germen que estuviera causando esta razón. Bueno, entonces aquí estamos viendo dos imágenes, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en la imagen A, una apendicitis aguda. Fíjense cómo se ve engrosamiento del apéndice, fíjense el engrosamiento de la pared. Esto que están viendo blanco son las estrías grasas periapendiculares, y cuando vemos esto, vemos que hay un proceso infeccioso alrededor del apéndice. Si ustedes comparan con esta zona, debiera verse de esta densidad el tejido adiposo, tejido graso.
Pero fíjense aquí cómo se pinta como si fuera algo blanco ese tejido, ¿no? Eso se debe al proceso infeccioso activo que tiene el paciente en una apendicitis aguda, ¿no? Y además, a través de la tomografía también se puede medir el diámetro del apéndice. Hasta 6 milímetros es normal. Cuando sobrepasa los 6 milímetros, entonces ahí hablamos ya de una apendicitis aguda, ¿no? Casi confirmada. Y en la otra imagen estamos viendo un absceso de apendicular retrosecal, ¿no? Entonces, fíjense, comparen con esta imagen si quieren. No se veía el apéndice, sino una gran reacción, esto periapendicular, con presencia hasta de gas incluso dentro de la cavidad por una probable perforación que hay, ¿no? Y la formación de absceso. Entonces, en esta otra imagen vemos una imagen típica de infarto agudo de intestino delgado, infarto mesentérico, que se asocia a una trombosis a nivel de la vena mesentérica superior, ¿no? Generalmente vemos una parte de densidad reducida, así como están viendo, ¿no? Y bueno, hay cálculos biliares secundarios, etcétera, que pueda tener el paciente. Entonces, fíjense que los estudios nos van a mostrar eso que decíamos, ¿no? En una radiografía, esta es una radiografía simple de tórax, y vamos a apreciar el famoso signo de Joubert que decíamos hace un momento, que al principio decíamos que era clínico y que después ha sido transferido a imágenes y por eso ahora esta imagen se conoce como signo de Joubert radiológico o imagenológico, ¿no? Entonces vemos, fíjense primero una elevación del diafragma, este es el diafragma derecho y este es el izquierdo. Fíjense cómo debieran estar los dos a la misma altura. Se eleva y el izquierdo permanece a la misma altura. Hay un dato importante. Entre el diafragma, que está aquí arriba, y el hígado, no hay nada generalmente que esté ocupado. Están unidos el diafragma con el hígado, con este blanco, y por lo tanto no se ve esta presencia de aire subdiafragmático. Entonces, cuando existe este aire, es el signo de Joubert, decíamos, y piensen siempre que hay una perforación de víscera hueca, ¿no? El aire del intestino se ha salido y ese aire se ha quedado entre el diafragma y el hígado, así como están viendo. Esto se ve en el lado derecho. En el lado izquierdo no, porque en el lado izquierdo siempre van a haber aire debajo del diafragma izquierdo, porque debajo de este diafragma está el estómago. Y este es el fondo gástrico. El fondo gástrico siempre está con aire, ¿no? Porque el paciente cuando está de pie, el aire que hay en el estómago asciende hasta las zonas altas y por lo tanto siempre se va a ver aire en la parte izquierda, decíamos. Entonces siempre en el lado derecho hay que buscar ese signo de Joubert, así como mencionábamos. Entonces esta es una radiografía de un paciente con obstrucción por adenocarcinoma a nivel del colon, ¿no? Entonces aquí se ven las obstrucciones, el colon que está dilatado y eso nos ayuda a diferenciar de intestino delgado. Fíjense cómo hay un paso y una interrupción al paso mismo del contenido. Esta es otra imagen radiográfica simple y pedestación también, donde vamos a ver una imagen en grano de café, si ustedes quieren, o en omega, ¿no? Fíjense cómo el intestino grueso, específicamente el colon sigmoides, ha rotado sobre su propio eje mesentérico, provocando entonces lo que se conoce como vólvulo. Entonces esta imagen también es típica. Los pacientes que tienen vólvulo de sigmoides tienen una distensión abdominal asimétrica, ¿no? Entonces siempre que ustedes vean que el abdomen está distendido pero asimétrico, un segmento está más distendido que el otro, hablamos entonces de que el paciente estuviera con una patología obstructiva a nivel de intestino delgado, perdón, de intestino grueso. El vólvulo de sigmoides generalmente, ¿no? En cambio, cuando existe una obstrucción intestinal alta, la distensión es simétrica, ¿no? No hay zonas más distendidas que otras, ¿no? Todo es simétrico esa distensión. Y aquí estamos viendo otra imagen donde se ve parte de la obstrucción parcial de intestino delgado, ¿no? Hay presencia de zonas de intestino delgado dilatadas y descomprimidas. Y bueno, el intestino, si ustedes ven, contiene grandes cantidades de aire y líquido, ¿no? Esto en una radiografía se ve como nivel hidroaéreo, ¿no? Todo lo que vean blanco es líquido y todo lo que vean negro es aire, ¿no? Y entonces aquí se pinta parte de la silueta del intestino, fíjense, donde la mitad está ocupada por líquido y la mitad por aire. Entonces eso también
nos traduce a que el paciente estuviera con obstrucción intestinal, a veces total, de intestino delgado. Además, vemos cómo está aumentado en grosor las paredes del intestino. Entonces, eso también traduce de que hay un proceso inflamatorio. Bueno, con todo eso, llegamos generalmente al diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? Hay algunas cosas que hay que considerar cuando hablamos de abdomen agudo y dentro de ellas está el control de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, es importante el control de la presión intraabdominal porque, como vamos a ver, esta presión puede verse alterada en ciertos momentos del día y puede llevar incluso a complicaciones como el síndrome compartimental abdominal que vamos a ver después. Y estos, fíjense que este aumento de la presión intraabdominal se da también en los casos de abdomen agudo, ¿no? Principalmente de causa infecciosa, pero puede ser también de causa hemorrágica, que de eso, o de causa obstructiva en muchos casos en nuestro medio. Entonces, decíamos que la presión intraabdominal es muy variable, ¿ya? Varía cuando estamos nosotros en posición de pie, cuando estamos recostados, cuando estamos sentados, incluso postprandial varía, aumenta la presión intraabdominal. Los pacientes obesos tienen 6 a 8 milímetros de mercurio más su presión aumentada, su presión intraabdominal, en relación a los pacientes delgados, ¿no? Más si es un paciente, más si están después del alimento, ¿no? Más si están en una parte postprandial, si ustedes quieren, aumenta más. Y esto hace que tengan muy poquito el rango de movimiento de esa presión y por eso es que se pueden descargar rápidamente. No es fácil medir la presión intraabdominal, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a saber cuánto está su presión intraabdominal? Existen sensores especiales que se colocan principalmente a través de una sonda Foley, ¿no? Aquí está el sensor de la presión, se coloca la sonda Foley, esta llega a la vejiga, ¿no? Entonces la presión que está ejerciéndose en la cavidad peritoneal se transmite a este sensor y de este sensor a un monitor que nos va a medir cuánto es la presión que tenga el paciente, ¿no? Y en base a esas presiones nosotros podremos saber si el paciente está con una hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, etcétera, ¿ya? Bueno, este es un cuadro que nos permite ver los grados de hipertensión que el paciente puede estar cursando, donde además vamos a ver la presión mesentérica, es decir, la presión intraabdominal. Vamos a ver el gasto cardíaco, por una parte, las alteraciones en estas diferentes zonas del gasto cardíaco, la presión venosa central o presión venosa central, sí, las alteraciones que va a haber en estos cambios, la presión inspiratoria máxima es otro que vamos a ver los cambios, el filtrado glomerular también vamos a poder ver en este cuadro, y la perfusión tisular, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y además vamos a ver el tratamiento o qué es lo que se hace en estos casos. Fíjense que la presión normal es de 5 a 7 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal de todos, ¿no? Y tenemos un rango de seguridad, si ustedes quieren, donde la hipertensión recién empieza a los 12 milímetros de mercurio. Entonces, de 5 a 7 es normal. Vamos a poner como 5 el valor menos. 5 a 12, entonces es el rango en el que se puede mover esa presión intraabdominal, ¿no? O de 7 a 15 si ustedes quieren. Casi 8 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasamos los 12, ahí es cuando vamos a tener problemas de hipertensión y algunas alteraciones que van a manifestarse en todo esto que vimos antes, ¿no? Entonces decíamos que puede variar postprandial, puede subir esta presión normal que teníamos o cuando nos encontramos recostados, caminando, etc. Los pacientes obesos, decíamos, hasta 6 milímetros, hasta 8 inclusive, pueden estar alterados, ¿no? Entonces, fíjense, si el paciente tenía 5 y de pronto tiene 8 ahora, puede estar ya en una hipertensión normalmente, ¿no? Entonces, si come, va a subir más todavía la presión intraabdominal y por eso se va a desarrollar síntomas o signos de hipertensión que decíamos, ¿ya? Entonces, cuando estamos en una presión normal, entre 5 a 7 milímetros de mercurio, no hay ninguna alteración que vaya a ocurrir, por supuesto, a nivel del gasto cardíaco, la presión venosa central, inspiratoria máxima, el filtrado glomerular o la perfusión tisular. Por lo tanto, el tratamiento, no hay nada que hacer, pacientes, esto es absolutamente normal.
Cuando estamos en una hipertensión grado 1, hablamos de que la presión en estos pacientes está entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Fíjense que ya hay una elevación. A este nivel, fíjense que el gasto cardíaco se mantiene normal, no hay ninguna alteración del gasto cardíaco. La presión venosa central puede estar normal o levemente aumentada, ¿no? Esta presión venosa central. La presión inspiratoria máxima puede estar normal o un poco aumentada, ¿no? El filtrado glomerular, fíjense que aquí hay una disminución ya del filtrado glomerular, ¿no? En esta hipertensión, uno de los órganos que más daño se hace es el riñón, ¿no es cierto? Entonces hay una disminución del filtrado glomerular. La perfusión tisular está disminuida, ¿no? En este momento, y el tratamiento que se hace es mantener la volemia. Entonces, si el paciente está con datos de hipotensión, aumentamos líquidos, etcétera, y con eso mantenemos la volemia. Cuando avanzamos hacia la hipertensión grado 2, hablamos de que la presión intraabdominal está entre 16 y 20 milímetros de mercurio. Fíjense que ha subido, está más alta la presión intraabdominal. Aquí sí va a aparecer entonces disminución del gasto cardíaco, ¿no? Esa presión intraabdominal aumentada comprime la vena cava, ¿no? Y esto hace que disminuya el gasto cardíaco por lo tanto, ¿ya? La presión venosa central puede estar aumentada, ¿no es cierto? Aumentada, aunque hay una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Esto es un poco paradójico. La presión inspiratoria máxima está aumentada. El paciente, para poder inspirar, tiene que hacer más esfuerzo para poder inspirar. El filtrado glomerular está disminuido también y la perfusión tisular también está disminuida. En estos casos, ¿qué hacemos? Descompresión no quirúrgica, ¿no? Si está aumentado la presión dentro del abdomen, lo que queremos es disminuir esa presión, ¿no? Y entonces, por eso utilizamos la descompresión no quirúrgica. ¿Cómo disminuiríamos la presión en estos pacientes sin operar? Bueno, si queremos disminuir la presión, colocaríamos sondas, una sonda nasogástrica. Con esa sonda disminuiríamos el aire del intestino delgado, ¿no? Retiraríamos ese aire y por lo tanto mejoraría, ya no habría distensión abdominal en el paciente probablemente y mejoraría esa hipertensión que decíamos o ese aumento de la presión intraperitoneal, ¿no? Entonces colocaríamos sonda nasogástrica, sonda Foley para vaciar vejiga y sonda rectal inclusive pusiéramos en otros pacientes. Y con eso bajaríamos la presión y la hipertensión intraabdominal decíamos que estaría aumentando. Bueno, si avanzamos vamos a ver que existe la hipertensión grado 3, ¿verdad? La hipertensión grado 3 es cuando la presión intraabdominal o la presión mesentérica está entre 21 y 25 milímetros de mercurio, francamente elevada la presión. En este caso hay mayor disminución del gasto cardíaco, obviamente llega menos sangre hacia el corazón, la presión venosa central está más aumentada, hay una ingurgitación a pesar de que el paciente está con datos de hipotensión, la presión inspiratoria máxima está más aumentada, el paciente hace más esfuerzo ahora para poder inspirar y poder introducir aire a sus pulmones, el filtrado glomerular está francamente disminuido. Esto se debe más a la restricción o a la disminución más bien del gasto cardíaco. Si no llega sangre, piensa el cuerpo que hay un sangrado y redistribuye la sangre, ¿no? Principalmente al corazón, al cerebro y al riñón precisamente. Pero el riñón es uno de los órganos más lábiles que existe a esta disminución de la perfusión renal. Por lo tanto, muy rápidamente hace necrosis tubular aguda, falla renal en estos pacientes. Y bueno, el tratamiento en este caso es una descompresión quirúrgica, ¿ya? Cuando estamos en una presión intraabdominal o presión mesentérica de 21 a 25 milímetros de mercurio, el paciente debe operarse. Entonces hacemos una laparotomía. Al abrir la pared abdominal, fíjense que se libera esa presión que tiene el paciente, ¿no es cierto? Y entonces las asas se visceran todas y con eso disminuye la presión intraabdominal o intraperitoneal. Y cuando hablamos de hipertensión grado 4,
hablamos cuando la presión intraabdominal está por encima de los 25 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la presión aquí sí es muy alta y aquí vamos a tener una disminución franca del gasto, ¿no? Casi no llega sangre por ese aumento de la presión intraperitoneal. La presión venosa central está más aumentada por la sangre que llega de la cabeza, etc. La presión inspiratoria máxima está aumentada. El paciente hace mucho mayor francamente disminuido, ¿no? El paciente en este caso está en oligoanuria y la perfusión tisular también está disminuyendo, ¿no? En estos casos lo que se debe hacer es descompresión quirúrgica y reexploración, ¿no? Cuando la presión es muy alta, a este último tipo de también se llama síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces, en este caso está muy disminuida la perfusión, decíamos, y lo que se hace es operar, se abre, se hace una laparotomía en estos pacientes, con eso disminuye no se cierra al paciente, ¿no? Entonces, simplemente se aproxima la piel, se deja un plástico en la cavidad, se aproxima la piel y en 48 a 72 horas se ingresa nuevamente a quirófano con el paciente para hacer una reexploración. Y cuando vemos que la presión intraabdominal ha disminuido, entonces recién podemos cerrar en estos pacientes. ¿Y en qué consiste el síndrome compartimental abdominal? ¿Quién recuerda qué le puede pasar al paciente o qué cambios más bien ocurren en el paciente con síndrome compartimental abdominal? ¿Podría ser rhabdomiólisis? Ya puede ocurrir, pero ¿qué cambios le ocurren al paciente? ¿Por qué decimos que hay una disminución del gasto cardíaco? En realidad hay una restricción circulatoria y restricción respiratoria. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, vamos a hacer un esquema de cómo es que afecta esto que decíamos de la hipertensión intraabdominal en el síndrome compartimental. Nosotros dibujamos un tronco. No critiquen mis dibujos, por favor. Estoy dibujando con un mouse. No es fácil dibujar con un mouse, créame. Si dibujamos el tronco, vamos a ver que está dividido en dos segmentos, en dos partes, por esto que es el diafragma, ¿cierto? Entonces aquí arriba tendremos los pulmones, ¿verdad? Aquí estará el mediastino, etcétera. Y aquí estará el otro pulmón. Y en esta parte estará la cavidad peritoneal con el intestino, por aquí estará el hígado, aquí estará el vaso, el colon, etcétera. Todo eso que ustedes conocen muy bien. Ahora bien, cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende, ¿verdad? Hace como un fuelle, desciende y entonces se llenan de aire los pulmones y se produce el intercambio gaseoso. Cuando nosotros vamos a expirar, vamos a expulsar ese CO2, el diafragma asciende, ¿no? Entonces eso se debe gracias al juego de presiones. Si ustedes recuerdan, el tórax tiene una presión negativa y el abdomen tiene una presión positiva y hemos visto que es entre 5 y 7 milímetros de mercurio la presión intraabdominal normal. Cuando sube la presión intraabdominal, hay unas fuerzas que vamos a hacerlo una más gruesa, quizás con un color así para que se note más. La presión intraabdominal
ejerce una fuerza en todas las direcciones en realidad, ¿verdad? No solamente ahí, sino también hacia aquí, hacia la parte baja, etcétera. Está aumentada la presión. Ya hemos visto por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando somos más de 24, 25, decíamos, hablamos de hipertensión o síndrome compartimental abdominal. Este síndrome compartimental, entonces, la presión está altísima, ¿verdad? Más de 25 milímetros de mercurio. Esa presión empuja el diafragma hacia el tórax. Y entonces, el diafragma ya no puede descender como antes, ¿verdad? Porque aquí hay un aumento de presión. Entonces, desciende muy poquito. ¿Y eso en qué se traduce? En que hay una restricción respiratoria. El paciente ya no puede respirar como respira normalmente, porque el diafragma no desciende por esa presión que decíamos, ¿no? Entonces, el paciente va a compensar eso aumentando la frecuencia respiratoria, pero no la intensidad de respiración. Va a respirar más veces en un minuto, pero sin la intensidad suficiente, ¿no? Porque el diafragma no desciende, ¿no? Entonces va a haber una disminución de la oxigenación tisular. El cerebro ve que no está llegando oxígeno a los tejidos y lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, para que se movilice más rápidamente ese poco oxígeno que llega y eso vaya a servir a los tejidos. Entonces, hay una restricción respiratoria, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, pensé que se había cortado, pero bueno, qué bueno que no se corte. Entonces, sumado a esto o adicional a esto, si ustedes quieren, ustedes recuerdan, aquí atrás está la columna, ¿verdad? Bueno, no vamos a hacerlo así, que sea más esquemático. La columna vertebral, ¿verdad? Un poco checa su columna de este paciente, pero bueno, es por el mouse, no critiquen, por favor. Bueno, vamos a ver que aquí está el sacro, etcétera, ¿ya? Entonces está la columna, y la columna, si ustedes recuerdan, está la vena cava inferior, ¿cierto? Justo delante de los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando hay un aumento de presión, esa presión también va a ejercer contra esta vena cava inferior. Por lo tanto, la vena cava inferior, si su luz será así, ¿cierto? De la vena, al estar comprimida, va a disminuir la luz de esta vena cava. Y entonces eso hace que el gasto cardíaco, la sangre de toda la extremidad inferior, no llegue al corazón en forma habitual o normal, si ustedes quieren. Hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces, el cerebro interpreta eso como si el paciente estuviera con hipovolemia. Le llega menos sangre al corazón y el cerebro piensa que está perdiendo en algún lugar sangre. Entonces, ¿qué hace? Para compensar vasoconstricción periférica, redistribución de la sangre hacia el corazón, hacia el cerebro y hacia los riñones principalmente, ¿cierto? Por esa disminución del gasto cardíaco. Y sumado a todo esto, además, aumenta la frecuencia cardíaca del corazón. Si ya estaba aumentada la frecuencia cardíaca por la restricción respiratoria, ahora se aumenta más por la restricción circulatoria, por esa disminución del gasto cardíaco, ¿no? Estos mecanismos compensatorios, si aumenta más todavía la presión intraperitoneal, no son posibles seguir compensando y seguir manteniendo con vida al paciente. Por lo tanto, el paciente hace un paro respiratorio, hace una fibrilación y finalmente un paro cardíaco y fallece, ¿no? Fíjense, ese es el riesgo del síndrome compartimental abdominal. Cuando nosotros en este síndrome hacemos una laparotomía, abrimos el abdomen, toda esta presión que estaba aquí aumentada desaparece porque al abrir el abdomen, las asas del intestino delgadas y gruesas, se evisceran por la presión aumentada. Y entonces disminuye la presión, mejora el gasto cardíaco, mejora la parte pulmonar, el intercambio gaseoso, y entonces se corrige el problema, ¿no? Si no estuviera con un síndrome compartimental, igual decimos para disminuir la presión, colocábamos ondas para sacar todo el aire que se pueda del intestino y de esa manera disminuir también la presión intraperitoneal. Pero eso quería explicarles que ese es el concepto del síndrome compartimental abdominal y generalmente eso es lo que ocurre en estos pacientes. ¿Se entiende?
Todo esto que hemos hablado, no. ¿Se escuchó? No, no se escuchó. Sí, doctor. Allá. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Cuando existe un aumento de la presión intraperitoneal, uno hace una laparotomía y fíjense cómo se viscera todo. Pero con esto, fíjense que mejora el gasto cardíaco, mejora la parte de la respiración y ya no es posible cerrar en ese momento la pared. Si nosotros volvemos a intentar cerrar en ese momento, lo que vamos a hacer es aumentar otra vez la presión intraabdominal con el riesgo otra vez de que el paciente pueda fallecer por todo eso que hablaba. Por eso, cuando el paciente está con síndrome compartimental abdominal, se debe hacer laparotomía y se debe hacer reexploración. Entonces, después de haber hecho la laparotomía, colocamos una bolsa, esto se llamaba la bolsa de Bogotá originalmente, pero ahora se puede confeccionar con cualquier plástico, y se coloca la bolsa entre el peritoneo y la pared, ¿no? Para evitar que el contenido de las asas de intestino se evisceren y salgan por ahí. Entonces simplemente dejamos ahí en unas 48 a 72 horas, volvemos a ingresar y si vemos que ya ha disminuido el edema del intestino, que ha mejorado las condiciones, entonces vemos si se puede cerrar o no la pared, ¿no? Un dato importante es que cuando estamos frente a un paciente con síndrome compartimental abdominal y queremos cerrar la pared después de que ya pasó 6, 7 días, etcétera, debemos colocar una sonda Foley y medir la presión intraabdominal a medida que vayamos cerrando. Si vemos que aumenta la presión, entonces todavía no es tiempo de cerrar y todavía lo dejamos abierto. Después, otro mecanismo adicional que también hay que considerar, además de la hipertensión intraabdominal, decíamos, es cuando tengamos alguna duda diagnóstica, en el diagnóstico precisamente, valga la redundancia, de abdomen agudo, ¿no? Si hemos hecho varias pruebas, hemos hecho una buena anamnesis, examen físico, no estamos seguros de que sea un abdomen agudo de causa quirúrgica, acuérdense, pueden ser los abdómenes agudos de causa médica y quirúrgica, pueden ser patologías extraabdominales que simulan un abdomen agudo y en todo caso tendríamos en todos ellos una duda diagnóstica, ¿no? Y si el paciente está estable hemodinámicamente, otra opción que pudiéramos utilizar es la laparoscopía diagnóstica. Haciendo una laparoscopía vamos a explorar la cavidad peritoneal mínimamente invasivo y si es que hubiera algún dato, por ejemplo, de una apendicitis aguda, por la misma laparoscopía se puede resolver el problema. Entonces aquí se convierte la cirugía laparoscópica en diagnóstica, ahora también en terapéutica. Entonces se puede hacer diagnóstico y tratamiento si así fuera el caso, ¿no? Entonces ese es un buen método que se puede utilizar, ¿no? Se utiliza principalmente para patologías infecciosas como causas de abdomen. Después, cuando ya tengamos la sospecha diagnóstica, ya hemos hecho exámenes complementarios, laboratoriales, imagenológicos, etcétera, tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Y aquí utilizamos hallazgos asociados a un trastorno quirúrgico en caso de dolor abdominal. Y vemos la exploración física y los datos del laboratorio, ¿no? Como la presión en el compartimento abdominal mayor a 30 milímetros de mercurio, que esto es un síndrome compartimental abdominal, aumento de distensión tras la descompresión gástrica, ¿no? Si aumenta en vez de disminuir las reacciones de defensa involuntaria o signo sensibilidad de rebote o abdomen en tabla, que se llama la hemorragia digestiva, que necesita más de 4 unidades de sangre sin poder estabilizar, ¿no? Esto nos habla de que pudiera estar cursando un abdomen agudo quirúrgico de causa hemorrágica, ¿no? La sepsis inexplicable, los datos de shock, hipoperfusión, etcétera, también ameritan una exploración física y datos de laboratorio ameritan un hallazgo o una conducta más invasiva. Algunos signos radiológicos que nos van a ayudar, ¿no? Al diagnóstico de abdomen agudo está la dilatación masiva del intestino, dilatación progresiva de asas estacionarias o asas centinela, el neumoperitoneo que decíamos hace un momento, la extravasación de contraste de la luz intestinal. Esto cuando hacemos estudios contrastados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con una suboclusión intestinal, le podemos dar a tomar un trago de bario diluido, ¿no? Eso se llama tránsito intestinal. Y si vemos que en algún segmento ese bario o ese contraste sale a la cavidad peritoneal, entonces hablamos de que el paciente estuviera con una ruptura de víscera hueca. También eso es un motivo
para entrar a operar a estos pacientes. La oclusión vascular en una angiografía también es otro dato que pudiera ser de causa isquémica, el abdomen agudo, o las arterias grasas, aumento del grosor de la pared intestinal con sepsis sistémica también, que nos traducen focos infecciosos o focos sépticos en la cavidad. El lavado peritoneal diagnóstico ya vimos cómo es que se hace, también nos puede ayudar aquí cuando vayamos a encontrar más de 250 leucocitos o más de 300.000 eritrocitos, la concentración de bilirrubinas superior a la concentración plasmática. Esto nos traduce fuga biliar principalmente, las partículas de material fecal o heces que nos van a traducir a que hubiera una lesión o perforación de intestino grueso, y bueno, la concentración de creatinina superior a la concentración plasmática, que aquí nos habla de que hubiera una fuga de orina en el paciente. Bueno, una vez que hemos llegado al diagnóstico de abdomen agudo, hemos hecho ya todos los exámenes complementarios. Antes hemos hecho una buena anamnesis, examen físico, hemos considerado al paciente que tiene hipertensión intraabdominal y que además estuviera cruzando con abdomen agudo. Hemos visto algunos diagnósticos diferenciales y hemos visto algunos posibles diagnósticos también. Lo que hacemos es preparar para intervención de urgencia, ¿no? Hemos llegado o concluido a que se trata de abdomen agudo quirúrgico, entonces lo vamos a operar, ¿no? Muchos de estos pacientes llegan descompensados a la cirugía, ¿no? Entonces, por eso, antes de operar siempre hay que reanimarlos hidroelectrolíticamente y hay que compensarlos. Entonces, por eso es bueno poner 2 vías periféricas de grueso calibre en estos pacientes. Estamos hablando de calibre 16 o 18 mínimo a nivel de la parte periférica, para que podamos transfundir grandes volúmenes de soluciones si el caso así lo requiriera, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante tener. Si no, o adicional a eso, o en cambio de eso, si quieren, podemos también poner una vía venosa central, ¿no es cierto? Un catéter subclavio, que también vimos cómo es que se pone ese catéter, ¿no? Entonces, a través de eso también podemos llegar incluso hasta la aurícula derecha y podemos transfundir volúmenes mayores todavía de líquidos en estos pacientes. Después será importante también colocar sondas en los pacientes, sondas nasogástricas. Si el paciente está distendido, puede haber riesgo de que vomite el paciente y ese vómito puede llegar a su pulmón y broncoaspirarse, ¿no? Entonces será importante por eso colocar una sonda nasogástrica, y además esto ya hemos visto, disminuye la presión intraabdominal y nos ayuda en el manejo preoperatorio de estos pacientes. También es importante colocar una sonda Foley para disminuir también la presión intraabdominal y también para controlar la administración de líquidos, ¿no? A través de la diuresis horaria. Una de las mejores formas de saber que el paciente está hidratado normalmente es a través de la diuresis horaria, ¿no? Cuando hay una oliguria o anuria, el paciente no está en condiciones, ¿no? Entonces ahí tendríamos que aumentar la cantidad de líquidos que le estamos pasando, ¿no? Y si estuviéramos con una vía venosa central, mediríamos la presión venosa central, que es hasta 12, si ustedes recuerdan, centímetros de agua. Y si vemos que estamos por 6, 7 centímetros de agua, probablemente por eso el paciente esté con oliguria o anuria, y aumentaríamos entonces la carga, aumentaríamos el volumen hasta llegar a 12, ¿no? Y con eso veríamos el paciente. Si no orinara, probablemente tiene una falla renal aguda a consecuencia del tiempo que permaneció, y ahí se puede administrar furosemida o algún otro medicamento que force la diuresis. Bueno, lamentablemente estamos en el tiempo, así que nos vemos la semana que viene. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.